Bueno, está todo, que quede claro. Bueno, empecemos. Esta clase llevamos tres cosas: generalidades, embriología y anatomía del ojo. Así que vamos a ver todo eso y tenemos que acabar. Objetivos: vamos a conocer aspectos generales de la oftalmología, vamos a repasar la anatomía normal del ojo, vamos a identificar las etapas del desarrollo neurológico y vamos a reconocer enfermedades congénitas frecuentes. ¿Ya? Empezamos por definir qué es la oftalmología. Oftalmología viene del griego oftalmos, que significa ojo, y logos, que significa tratado. ¿Ya? Por lo tanto, su denominación sería el estudio o el tratado del ojo. Sin embargo, un concepto más completo es el que tenemos aquí. Es una especialidad médica, porque nadie puede ser oftalmólogo directamente, tiene que ser primero medicina general, que se ocupa del estudio de los ojos, los anexos. ¿Qué son los anexos? Los anexos son las estructuras que están alrededor del ojo, son estructuras complementarias. ¿Ya? La vía óptica, ¿qué es la vía óptica? Es la conexión nerviosa que existe entre el ojo y el cerebro, porque la información visual no se queda en el ojo, es transmitida al cerebro. ¿Ya? Y todos los elementos relacionados con la visión. La visión no es solamente eso, sino que son los colores, el contraste, la visión tridimensional y muchas otras cosas que también estudia la oftalmología, así como también las patologías que pueden afectar al sistema visual y el tratamiento de las mismas, ¿no? Como cualquier parte, aparato o sistema, tiene patologías que pueden dañar o alterar la función del aparato visual. Bueno, aspectos importantes. El ojo es el órgano de la visión, ¿no? Como todos sabemos, desde el colegio nos han enseñado eso, que es el órgano de la visión. Anatómicamente tiene un peso aproximado de unos 7.5 gramos y tiene un diámetro antero-posterior de 22 a 24 milímetros. ¿Ya? Entonces, si nosotros medimos el ojo desde adelante hacia atrás, tiene que tener este diámetro, ¿no? Entre 22 y 24. Eso en algunas enfermedades es importante porque hay ciertas enfermedades que pueden alterar la anatomía del ojo y pueden modificarse el tamaño del ojo. ¿Ya? Dos, función. Esta es una de las cosas más importantes y que tienen que saber. La función del ojo es doble. Primera, recibir los estímulos luminosos del exterior. ¿Ya? Todo lo que yo observo, todo lo que yo miro, tiene que llegar al ojo, ¿no? Entonces el ojo recibe esa imagen. Pero algo que es mucho más importante es que esa imagen que recibe el ojo tiene que convertirla en impulsos nerviosos. ¿Por qué? Porque el cerebro no reconoce las imágenes. Si yo le hablo grave a uno de ustedes y le proyectamos una proyectora encima del cerebro, el cerebro jamás va a ver. Porque el cerebro, la única información que reconoce es la información nerviosa, los impulsos nerviosos. Es por eso que el ojo no solamente recibe la imagen, sino que también la transforma. Transforma la luz, los colores, los contrastes, las formas en impulsos nerviosos, y eso es lo que transmite al cerebro para que el cerebro interprete la imagen. ¿Ya? No se olviden, recibir y convertir. Para esto siempre les doy un ejemplo que me gusta mucho. ¿Ya? Antes, cuando han aparecido los primeros celulares de pantalla, ¿qué pasaba? ¿No? Resulta que alegremente en esas primeras épocas, los primeros celulares de pantalla, ¿no? Uno se bajaba y uno se iba a comprar GIFs, un paquete de GIFs, paquete de imágenes, bonito, videos. ¿Qué pasaba cuando a veces uno se bajaba videos y le metía video al celular? Los celulares de antes reconocían solamente uno o dos formatos, que eran el 3GP y el MP4. Resulta que yo me había bajado de la internet mi video, y resulta que mi video era otro formato, un AVI, un MPK, otro formato de video. Le ponía al celular, trataba de reproducir y no reproducía. ¿Por qué? Porque no era el formato para el celular. ¿Qué teníamos que hacer en esas épocas? ¿No? En esas épocas había que ir a la computadora, descargarse un programa, convertir el video primero con el programa y recién meterlo al celular, y recién el celular reproducía el video. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no era compatible. Eso es lo que pasa entre el ojo y la luz y los impulsos nerviosos. El cerebro solamente reconoce impulsos nerviosos. Por lo tanto, la función de transformar estos impulsos, estos estímulos luminosos en impulsos nerviosos, se realiza en el ojo. ¿Ya? Ahora los celulares de ahora no hay problema, porque los celulares ya reconocen multitud de formatos de video, pero antes era muy limitado, y es un ejemplo que les pongo para que me entiendan un poquito cuál es esa función del ojo.
El ojo tiene una imagen a través de un sistema óptico y enfoca sobre una capa sensible denominada retina. El ojo tiene muchas partes que vamos a ver enseguida, pero el objetivo de todo eso es proyectar la imagen en su capa interna, que se llama retina. Si nosotros estuviéramos dentro del ojo, esta pared sería la retina, porque la imagen está siendo proyectada a la parte interna. Y vamos a entender por qué es necesario que toda imagen llegue a la retina posteriormente. ¿Ya? Bueno, a ver, les pregunto para que vayan, no se me duerman. ¿Por qué creen que la imagen tiene que llegar a la retina? ¿Por qué será necesario que llegue a la retina? ¿Qué creen que pasa en la retina? ¿Sería convertirlo? Se convierte. ¿Ya? Por eso tiene que llegar a la retina, porque la retina es la que va a transformar todos esos impulsos luminosos, luz, color, formas, los va a transformar en impulsos nerviosos. Por eso que toda imagen tiene que llegar a la retina, que vamos a ver después. Bueno, para que entiendan un poquito la oftalmología, vamos a hablar de historia. ¿Ya? En la antigüedad ya existen las primeras referencias de enfermedades oculares que se dan en el antiguo Egipto y en la antigua Grecia. Ya en épocas tan antiguas ya hay algunas referencias que hablan de cómo de algunas enfermedades oculares y cómo en esas épocas intentaban hacer tratamientos. Incluso siempre como algo, digamos, interesante, los grandes filósofos griegos cuando envejecían ya no podían hacer sus escritos ni leer, entonces tenían que recurrir a esclavos para que hagan eso, ¿no? También en la historia entra el emperador Nerón, ¿no? Había perdido la visión, muy poca vista. Para mejorar un poco su vista usaba un rubí para mirar a través del rubí y poder ver. Entonces son cosas que ya están cosas descritas de cómo ya preocupaba mucho este tipo de... Y la gente se daba cuenta que había problemas que afectaban a los ojos, ¿no? Uno de los testimonios escritos donde ya se describe un poco mejor algunas enfermedades y algunos tratamientos que se hacían en esa época, se hace con dos escritos como el Códice de Hammurabi o el Papiro de Ebers, que son de 1700 y 1500 años antes de Cristo. Imagínense cuán antiguo ya la gente se empieza a preocupar y empieza a tratar de describir algunas enfermedades oculares, como también otras enfermedades, no solamente oculares, no, también otras enfermedades, y también trataban de buscar preparados, soluciones, sustancias para aplicarla en el ojo que busque resolver el problema que tenía la persona. En el siglo VI, antes de Cristo, aparece la primera descripción escrita de un procedimiento quirúrgico en el caso de una catarata que se realiza en la India por Sushruta. Este médico llamado Sushruta empieza a escribir y empieza a describir una técnica para intentar operar una patología que se llama catarata, ¿no? Ya se dan cuenta en esa época que algunas enfermedades de los ojos no se van a solucionar con tratamiento, sino que necesitan algún tipo de procedimiento para tratar de mejorar la visión, y es por eso que se hacen procedimientos, ¿no?, operatorios muy rudimentarios, con poco conocimiento anatómico, con elementos quirúrgicos muy básicos, ¿no? Y es por eso que muchas de estas personas terminaban ciegas, ¿no? El procedimiento le iba bien, y había una que otra que pues sí le iba bien y podía mejorar su visión, ¿no? Entonces ya se intenta hacer operaciones de los ojos ya en esta época, ¿no? En el siglo XIII aparecen los primeros anteojos. Su invención se atribuye a monjes italianos, ¿ya? Entonces, ¿quién ha inventado los lentes? Bueno, hay gente que ha descrito con anterioridad, ha hablado de la propiedad de ciertos cristales, pero en realidad los que hacen popular el uso de los lentes son unos monjes en Italia, y que empiezan a aplicar cierto tipo de cristales con efecto óptico que al ponerlos delante del ojo mejoraban la visión de las personas, ¿no? Estas primeras gafas entonces servían para mejorar una patología muy común incluso en la actualidad, que se llama presbicia, que es algo que ustedes van a tener, pero después les diremos. Y es por eso que es muy importante las gafas. Las gafas son tan importantes que en algunos libros las describen como que está entre los 5 inventos más importantes de la humanidad. Después del invento del fuego, después del invento de la rueda, las gafas se consideran un invento tan importante porque ha mejorado la vista a millones y millones de personas por todo el tiempo, ¿no? desde su invención. En 1604, Johannes Kepler, que es un físico y también astrónomo,
publica un tratado sobre óptica donde estudia el ojo humano como instrumento óptico. ¿Ya? Kepler hace una descripción más completa de cómo funciona el ojo, ¿no?, en la parte óptica, y sus estudios de óptica también contribuyen a utilizar mejor y aplicar mejor los lentes para mejorar la visión de los pacientes. Obviamente los primeros lentes eran pues rudimentarios, eran muy básicos, entonces no eran exactos, obviamente, pero ya los estudios en óptica hacen que todo esto mejore. En 1805 aparece el primer hospital dedicado a la oftalmología, un hospital exclusivo para tratar enfermedades oftalmológicas, ¿ya? En 1850 existe la invención de un aparato que se llama oftalmoscopio, tienen que acordar, oftalmoscopio, ¿ya? En 1850 por un médico alemán llamado Helmholtz. Este aparato revoluciona la práctica oftalmológica, por eso es que es importante, ¿ya? Acuérdense, voy a comentar más rápido, a suerte les pregunto. Bueno, ¿por qué es importante el oftalmoscopio? Porque permite ver las estructuras internas del ojo, lo cual no era posible hasta que entonces. ¿Qué pasa si yo me acerco a la señorita, ojo contra ojo, y podría ver el interior de su ojo? ¿Se puede ver? No. ¿Por qué creen que no se puede ver el interior? A ver, ¿qué teorías tienen? ¿Por qué no puedo ver el interior del ojo? No hay luz. Porque el ojo por dentro es oscuro, no se puede ver. O sea que hasta antes de 1850 no había forma de diagnosticar las enfermedades internas del ojo en una persona viva, ¿ya? Había que esperar que se muera para sacarle el ojo y ver qué tenía dentro. ¿Por qué no veía? Había tenido un desprendimiento de retina, había tenido un tumor dentro del ojo. No se podía saber, pero gracias a la invención de este aparato, ya actualmente y en esa época, uno puede mirar el interior del ojo y detectar patologías internas del ojo. Por eso es que es muy importante el oftalmoscopio. En 1910, Albert Gustav inventa la lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura es un aparato que es básico para el oftalmólogo, es como el estetoscopio para el médico cardiólogo, para el médico general, porque es el aparato de exploración básica del globo ocular. Eso vamos a ver en la práctica. Bueno, en 1946, Perry fue el primer oftalmólogo que usó un microscopio para cirugías oftalmológicas. El ojo es un órgano muy pequeño, pues nuestra vista tiene su capacidad limitada. Como es tan pequeño el ojo, operar es bastante complejo. Es por eso que a este médico se le ocurre modificar un microscopio, poner unos visores y operar a través de un microscopio, cosa que actualmente se hace para muchas cirugías oculares. Y en 1963 existe la primera aplicación del láser en una patología ocular, y allá se empieza a usar el láser para tratamiento de ciertas enfermedades oculares. Bueno, ahora pasamos a la parte de anatomía. El sistema visual o la anatomía vamos a dividirla en tres partes: la anatomía del globo ocular, la anatomía de los anexos y la anatomía de las vías ópticas. A ver, me gusta siempre que participen. No participar. A los que menos me miran, si más preguntas. No voy a preguntar nada difícil. A ver, de blanco. ¿Qué son los anexos? ¿Qué eran los anexos? A ver, tú, ayúdame. ¿Qué son los anexos? Son las partes complementarias. Los complementarios, que están alrededor de los rosavitos. A ver, de rosadito. ¿Qué es la vía óptica? ¿Qué son las vías ópticas? La vía por la cual se pasa la luz para que se pueda ver. ¿Se pasa la luz a dónde? O sea, entra allí y pasa por el medio. El de negro ya. ¿Qué es la vía óptica? Nada. ¿Qué es la vía? Leva ao cérebro, passa pela retina e leva ao cérebro. ¿Hacia dónde? Hasta el cerebro. Ya. Es la conexión nerviosa entre el ojo y el cerebro. Bueno, presten atención. Así les voy a ir preguntando. Presten atención. Bueno, entonces lo más importante es entender la anatomía del globo ocular, y esta práctica vamos a llevarla la próxima semana con los grupos que son de la primera semana, ¿ya? Por eso tienen que saberlo. Yo cuando he hecho, eso sí que les cuento, ¿no? Cuando hice en la universidad, mi práctica en
situación de oftalmología no entendían cero. Así que yo espero que eso no les pase a ustedes y lo hemos hecho de una forma lo más didáctica posible y la mejor forma de enseñanza de la anatomía. Para entender la anatomía del globo ocular, hemos dividido el globo ocular en 3 capas y 3 capas. ¿Ya? Las capas son una capa externa, una capa media y una capa interna. Es decir, el globo ocular tiene una capa externa, una capa media y una capa interna. Cada una de estas capas tiene su característica y vamos a hablar primero de la capa que está más por fuera. Capa externa. La capa externa es una capa que está formada por 2 partes, la esclera y la córnea. La esclera es una capa fibrosa de color blanquecino. ¿Podemos ver la esclera? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ese blanco que tienen en su ojo, esa es la esclera. Claro. ¿Ya? Esa es la esclera. Entonces vamos a dibujar la esclera. Pero ¿qué pasa? ¿Todo nuestro ojo es blanco? No. No. ¿Qué hay interrumpiendo la esclera? La córnea. ¿Ah? ¿Pero qué es la córnea? ¿Qué es la córnea? Es un componente. ¿Qué es esto que está aquí? En vez de blanco. ¿Qué le suplanta al blanco acá? ¿Una capa qué? ¿De qué color? Oscuro. Transparente, eso. Entonces la esclera no cubre completamente, sino que se interrumpe y le continúa una capa transparente, ¿no? Que se llama córnea. Entonces esta córnea está un poquito más salida y se ve así. Está muy feo. Muy irregular así. A ver. Entonces esclera, córnea. Ya. Muy bien. ¿Cuál es la función de la esclera de este tejido blanco? Este tejido blanco rodea el ojo casi completamente, solamente no cubre la parte anterior, donde es reemplazada por la membrana transparente que se llama córnea. La función de la esclera, protección. Es una capa dura, fibrosa que protege el ojo. ¿Ya? Constituye 5/6 partes de la túnica externa. La córnea, la tapita transparente que tenemos aquí adelante, es un tejido transparente que tiene una función óptica. Eso quiere decir que va a intervenir en el proceso de la visión. ¿Ya? Bueno, esa es la primera capa, córnea y esclera. Segunda capa, la segunda capa recibe un nombre que se llama uvea. La uvea. Esta uvea está formada por 3 partes. La primera, el iris, que está aquí. Iris. Ahí está el iris. ¿Ustedes creen que el iris se puede ver? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Sí. Sí. ¿Cuál es el iris? El iris es interno, pero sí se puede ver. Y es lo que le da el color también. ¿Ya? Esa parte de color de su ojo, ese es el iris. ¿Ya? Ojos marrones. La mayoría tenemos de la población tiene ojos marrones. A ver, ¿quién es ojo verde? ¿Quién tiene ojo verde? Ah, entonces, Verde oscuro. entonces, eso que le da el color a su ojo se llama iris. ¿Qué es el iris? El iris es un diafragma. ¿Qué hace un diafragma? Regula. ¿Qué va a regular el iris? ¿Qué creen que regula? Luz. La luz. La entrada de luz al ojo. ¿Cuánta luz va a ingresar en el ojo? ¿Ya? Eso es lo que hace el iris. Es visible. Podemos verlo. Al examinar a una persona, podemos ver la primera parte de la uvea, que es el iris. ¿Ya? Segunda parte de la uvea, cuerpo ciliar. ¿Qué es el cuerpo ciliar? Es una estructura más gruesa que está por detrás del iris. Es una parte engrosada que está por detrás del iris. ¿Ya? Bueno, el cuerpo ciliar tiene varias funciones, pero una de las principales que nos interesa ahora es que el cuerpo ciliar va a sostener un lente natural que tiene el ojo, que se llama lente cristalino. Todos nosotros, en el interior de nuestro ojo, tenemos un lente que se llama cristalino. Y este lente cristalino está sostenido en esa posición por el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar sostiene el cristalino. ¿Ya? Finalmente, el cuerpo ciliar le va a seguir una membrana vascular que se llama coroides. Y se completa la segunda capa o capa media. ¿Cuál es la función de la coroides? La función de la coroides es nutrir, ya que es una capa llena de vasos sanguíneos. Una capa vascular va a nutrir los tejidos que están cercanos, próximos. Ya, segunda capa. Tercera capa o capa interna. La capa interna sería la retina.
es la capa que cubre el ojo por dentro, ¿ya? Si nosotros estuviéramos dentro del ojo, toda esta pintura blanca de las paredes es la retina, ¿ya? Está cubriendo el cuarto por dentro. Lo mismo hace la retina, cubre por dentro el globo ocular. Y es la capa más importante porque ahí se realiza el proceso de, primero, que recibe la imagen, y segundo, que la transforma en impulsos nerviosos. Ahí es donde. Por eso es que la retina es la capa más importante. Porque si la retina no puede hacer este cambio, esta conversión, el resto no sirve para nada, ¿ya? Por eso es que la retina se considera la parte más importante del globo ocular, porque ahí es donde se transforma la luz en otras formas, contrastes, en impulsos nerviosos que van a ser transmitidos al cerebro. Entonces, esas son las tres capas. ¿Se ha entendido? Sim. Doutor, uma pergunta. Sim. O ojo azul ou verde é mais sensível que o escuro ou isso não é verdade? Tú que tienes ojos claros, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Es más sensible a la luz? Eu sinto que sim. Entonces sí. A ver, vamos a explicar en la siguiente clase. Ah, bien. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a repasar. Vamos a ver si han entendido. A ver, de lentecitos. ¿Cuál es la primera capa? La capa externa. Sí. ¿Cuál es? ¿Por qué está formada? Por la esclera y la córnea. Muy bien, a ver. Vente. La V. ¿Por qué está formada? Segunda capa. Por la iris y la coroides. ¿Qué más? Me falta uno. Muy bien, muy bien. A ver, el blanco. La capa interna. ¿Qué se llama? Capa interna, la más importante. ¿Qué se llama? Retina. Está formada por la retina. Eso, nada más. Listo. Bueno, muy bien, entonces ahí tienen las tres capas. ¿Ya? Ahora, estas tres capas más el lente cristalino crean tres espacios dentro del ojo. ¿Ya? Vamos a marcar aquí los espacios. Este espacio de acá, primer espacio, 1, segundo espacio, 2, tercer espacio, 3. Entonces quedan esos tres espacios. El primer espacio, que está entre la córnea y el iris, se denomina cámara anterior. Perdón. Não, o disse que já está no Teams. Entonces ese espacio entre la córnea y el iris se llama cámara anterior. Y en este espacio hay un líquido transparente que se llama humor acuoso. Segundo espacio, entre el iris y el cristalino. El espacio número 2. Este espacio se llama cámara posterior. Y en su interior también está el humor acuoso, líquido transparente. Y tenemos la tercera cámara que está más atrás. Muy feo. ¿Lo mejor? Y el tercer espacio, que está entre el cristalino y la retina, este espacio se llama cámara vítrea. Y en su interior hay otro líquido transparente distinto al humor acuoso que se llama humor vítreo. Entonces, esas son las tres cámaras, ¿ya? Los tres espacios que tienen luego la parte interna. Bueno. Otra cosa que es muy importante es de que existen dos complementos que tiene el ojo adicionales que es importante destacarlos, y el primero se llama conjuntiva. ¿Qué es la conjuntiva? La conjuntiva es una membrana adicional que tiene el ojo, pequeñita, pero solamente en la parte anterior. Empieza a nivel de la córnea, cubre la esclera un poquito, llega al párpado, da la vuelta y cubre la parte posterior del párpado. Aquí está el párpado, las pestañitas, la conjuntiva es esta membranita cortita, cubre la esclera anterior, dobla y cubre la parte posterior del párpado. No se considera una capa porque es una membrana muy pequeña, ¿ya? Sin embargo, ¿eso qué quiere decir? Que en la parte blanca que tenemos acá, que es la esclera, tiene una membrana encima transparente que se llama conjuntiva. ¿Ya? Es muy importante eso porque cuando nuestro ojo se irrita, se inflama, ¿qué decimos que tenemos? Conjuntivitis. O digo, tengo escleritis. No decimos escleritis, ¿no? Conjuntivitis, ¿no? Porque esta membrana, que es transparente, está por delante de la esclera. ¿Ya? Otra cosa que es importante es que por detrás del ojo sale un nervio grueso, que se llama nervio óptico. El nervio óptico, ¿qué parte craneal es? El número Segundo. 2. El segundo par craneal. Este nervio es muy importante. Este nervio tiene una sola función, una sola misión. ¿Cuál es esa misión?
llevar la imagen transformada del ojo al cerebro. Esa es su única misión. Esto no lleva estímulo doloroso, no lleva percepción de frío o calor, no tiene función motora, no. Solamente, la única función que tiene es llevar la visión del ojo al cerebro. ¿Ya? Pero, lastimosamente, tenemos un solo nervio por ojo. Así que si este nervio se daña, pues podemos quedar ciegos, ¿no? Como siempre les pongo el ejemplo. Es como mi computadora que está conectada con el cable. ¿Qué pasa si yo le corto el cable? ¿La computadora está bien? ¿Sirve para algo? No, porque el cable está cortado, ¿no? Esto es lo mismo, su cablecito. Si esto se daña por alguna patología, el ojo puede quedar inservible, por más que el ojo esté bien, ¿ya? Entonces el nervio óptico es muy importante. Y un dato que siempre me gusta a veces mencionar es que el nervio óptico es el único ar craneal que se puede ver en una persona viva. ¿Ya? ¿Alguien puede ver el nervio olfatorio? No. ¿Pueden ver el nervio vago? No. ¿Pueden ver el hipogloso mayor? No. ¿Pueden ver el auditivo? No. Pero el nervio óptico sí se puede ver. Es el único par craneal que van a poder ver, como les voy a mostrar enseguida. Entonces vamos a hablar un poquito de las vistas que tiene el ojo, ¿ya? Esta es la vista externa, que es la que todos podemos ver en cualquier persona y también la vamos a ver en nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué vamos a poder ver aquí destacar? Destacamos los párpados, las cejas, las pestañas, el blanco que es esclera, y encima que tiene conjuntiva, aquí la membrana transparente. ¿Qué es la membrana transparente? Córnea, la parte de color, iris. Y aquí hay algo muy importante que no hemos mencionado. El iris tiene un agujero, un orificio negro en el medio. Ese orificio se llama Pupila. Pupila. Este es un agujerito. Ese negrito que tienen es un agujerito. ¿Ya? Se llama la pupila. Eso es lo que vemos en la parte anterior. Y cuando ustedes revisen a un paciente oftalmológico es lo que van a poder revisar esta parte. Vista lateral es la que hemos usado para describir las capas y las cámaras, así que no vamos a detenernos ahí. Y finalmente la vista interna. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos la estructura interna del ojo? A ver, vamos a preguntar. A ver, adelante. Sí. ¿Con qué aparato reviso la parte interna del ojo? Puedes ver. Muy bien. La única forma de ver la parte interna del ojo es con un aparato que se llama oftalmoscopio. Entonces, cuando yo uso el oftalmoscopio, ¿qué voy a ver? Esto. Voy a ver esto. A ver, ahora un varón. A ver, el negro que está detrás de la esquina de verde. ¿Qué crees que es esta cosa naranja? ¿Qué es esa cosa naranja? Tú. Naranjas. ¿Quién sabe? No fundo do olho? No. ¿Qué es el naranja? No. Hemos dicho que las retinas recubren el ojo por dentro, ¿no? Retina. ¿Ya? La retina tiene un color naranja. Entonces nosotros cuando miramos el interior del ojo con el oftalmoscopio, vamos a ver un tejido que cubre el ojo por dentro que tiene un color naranja. ¿Ya? Bueno, entonces, pero destacan dos elementos aparte de la retina. Primer elemento, esto que está acá. Este círculo que ven acá. ¿Qué es esto? El nervio óptico. Por eso decía que podemos ver el nervio óptico. ¿Ya? Todas las fibras de la retina, una vez que han transformado la imagen, se juntan en este sector y van a formar el nervio óptico. Aquí es donde se forma el nervio óptico, su cabeza del nervio óptico, y después va a salir detrás del ojo como un cordón grueso. ¿Ya? Entonces, ahí, eso es lo que se destaca. El nervio óptico se puede ver, por lo menos su inicio, en el examen interno del ojo. Algo que me estoy olvidando, no se olviden que el examen interno también se llama examen de fondo de ojo. Eso es lo que más decimos. Me van a hacer un fondo de ojo, doctor. ¿Qué será eso? ¿No? Te van a revisar las estructuras internas oculares para buscar o descartar alguna patología, ¿no? Doctor,
Bien. Dijo que es el único nervio que se puede mirar. Cuando hay un daño por ahí, sí, ¿cómo se queda esta luz del nervio óptico? No va a ver, entonces. Se ve alterado dependiendo del daño. Se altera. Se altera. Sí. Puede alterar su forma, su color, muchas cosas. Pero vamos a ver con calma. Otra cosa que destaca en la retina es una zona oscura que tiene la retina. Esta zona oscura se llama mácula, que es la mácula. La mácula simplemente es retina, pero es la parte central de la retina que suele ser más oscura. Sin embargo, ¿por qué se destaca la mácula? Porque es muy, pero muy importante. Porque esta zona oscura de la retina central es la que nos permite la visión fina y de detalle. Si ustedes pueden ver las cosas chiquititas, pueden ver letra pequeñita, ¿no? Todo lo pequeño que perciban es gracias a que su mácula está bien. Es muy importante por la mácula, ¿ya? Aquí está concentrada la visión fina de las personas. Cuando alguna enfermedad daña la mácula, como ser la toxoplasmosis, puede dañar la mácula, la persona pierde la visión fina. Como ve el bulto, ¿no? A usted le veo el contorno de su cabeza, pero no puedo distinguir su nariz, no puedo ver sus ojos, no puedo distinguir su boca, pero sí veo su contorno. Es por eso que esta zona es fundamental y en algunas patologías, si se daña, es terrible para la persona porque pierde la visión fina. Pero la mácula, no se olviden, es parte de la retina, solamente una parte de la retina. Lo vemos más adelante. Ahora estamos viendo cosas generales, pero más específico en los capítulos que siguen. Bueno, anexos oculares. Los anexos habíamos dicho que son los complementos que tiene el ojo. Para entender mejor, vamos a dividir el ojo en dos tipos de anexos. Los anexos del sistema oculomotor y los anexos del sistema de protección. Anexos del sistema oculomotor. Perdón, que me cruce. Los anexos del sistema oculomotor están conformados por 6 músculos insertados alrededor del ojo, los cuales producen la movilidad del globo ocular, y otro insertado en el párpado superior, responsable de la elevación del visión. Entonces, el ojo tiene un sistema muscular externo, por eso que también se denominan músculos extraoculares. Estos músculos se insertan en el ojo, en la parte de la esclera, ¿ya? Se van a insertar y van a permitir que el ojo se mueva en todas las direcciones, ¿no? Ahí que podemos ver los ojos, ¿no? ¿Cuántos músculos hemos dicho que son? ¿Total? 6. ¿Cuántos? 6. No, mal, ¿cómo que 6? ¿Cuántos son? ¿Ah? Pues, ¿qué tienen miedo? 7. 6 que se insertan en el globo ocular y otro insertado en el párpado superior, ¿ya? Entonces, estos 7 músculos, 6 se insertan en el globo ocular y 1 se inserta en el párpado. A ver, háganlo así. Háganlo así. Si pueden hacer eso, abrir así grande su ojo, están haciendo funcionar el séptimo, que es el músculo elevador del párpado. Eso es responsable de que nosotros podamos elevar. Bueno, pero los sistemas, los anexos también se dividen en sistemas de protección. Estos son elementos que están destinados a proteger al ojo y empiezan con la órbita. La órbita es el hueso que rodea al ojo. Los párpados, pestañas, conjuntiva y todo lo que tiene que ser el aparato lagrimal, que lo vamos a ver con más detalle en otras clases. Ahora solamente estamos dando conceptos generales. Bueno, también hemos hablado de la anatomía de las vías ópticas. Las vías ópticas son todas las estructuras neurológicas que conectan el ojo con el cerebro, ¿no? A ver, lo que he preguntado en el otro grupo, para ver si se han dado cuenta, a ver, ¿cuál es el elemento de la vía óptica? Uno de los elementos con los cuales se empieza la vía óptica. ¿Cuál es el elemento anatómico con el cual empieza la vía óptica? El otro grupo me han contestado, pero no pueden fallar ustedes. ¿Con qué elemento anatómico comienza la vía óptica? Globo ocular. No. Retina, ya, y Nervio óptico. nervio, ¿no? Entonces es la conexión nerviosa entre el ojo y el cerebro, que empieza, sí, también con la retina y también con el nervio óptico. Ahí empieza la vía visual, se va transmitiendo toda esa visión rumbo al cerebro. Bueno, desarrollo de la visión. A pesar de contar con las estructuras oculares completas,
el sistema visual del recién nacido es inmaduro y se va desarrollando a medida que la corteza cerebral recibe estímulos apropiados y se va perfeccionando sobre la base de la experiencia visual, que se adquiere durante los primeros años de vida. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que los bebés nacen con toda la anatomía, globos oculares, anexos, vías ópticas, todo completito, los niños ven mal. Los niños ven mal, ¿ya? La visión es muy pobre cuando nacemos. ¿Cómo va a mejorar esa visión? ¿Por genética? ¿Por herencia? No. ¿Por arte de magia? No. No. La visión va a ir mejorando solamente si es que el ojo recibe estímulos apropiados del exterior. ¿Ya? Si el niño recibe imágenes claras, su visión va a ir mejorando y va a ir progresando y va a ir desarrollando. Si no recibe imágenes claras, su visión se va a trancar, no va a avanzar. Es por eso que si nosotros agarramos y le ponemos un parche a un niño, a un bebé, desde que nace, lo tapamos durante 2 años, y a los 2 años sacamos el parche, el ojo que no estaba con parche va a tener la vista bastante buena. Y el ojo que estaba parchado, su vista va a ser pésima, malísima, igualita como cuando ha nacido. ¿Ya? Entonces, es por eso que para que la vista de nosotros vaya mejorando, los niños tienen que recibir buena estimulación de imágenes externas claras y buenas, ¿no? Bueno, datos importantes. En un recién nacido, si bien ve mal, responde a los esfuerzos que puede decir alguna vez, ¿será que mi bebé está viendo, doctor? Basta con acercarle una linterna al ojo del niño, ni un niño le va a molestar, va a incomodar la luz, si es que ve, ¿no? A los 2 meses sigue con sus ojos objetos. A los 4 meses mejora la visión de colores y los movimientos oculares. A los 6 meses aparece la función de la visión binocular y es común observar desvíos esporádicos de los ojos hasta que madure la coordinación entre los 4 y 6 meses. A veces vienen los papás preocupados y dicen, doctor, a ratos el ojo de mi bebé desvía, ¿no? O sea, se desvía y después vuelve. Se desvía a ratos el ojo de mi hijo. Hasta los 4, incluso hasta los 6 meses, los niños recién aprenden, el cerebro recién aprende a manejar los ojos de forma coordinada, tal como lo hacemos de adultos. ¿Ya? Hasta antes de los 6 meses, el cerebro todavía está aprendiendo, por eso que puede ser que a ratos un ojito se desvíe temporalmente y después regrese a su posición. Entonces, estos desvíos esporádicos de la posición son normales hasta los 6 meses. Pero si el niño persiste con el ojo desviado después de los 6 meses, o el desvío es permanente, todo el rato el ojo está desviado, eso ya no es normal, eso ya es patológico. ¿Ya? Pero puede haber, por esta maduración del sistema de coordinación del movimiento ocular, ese movimiento esporádico hasta esa edad. Al año se completa el desarrollo del campo visual y ciertas destrezas perceptivas. A los años siguientes existe el desarrollo progresivo de la visión, la coordinación y la percepción. Finalmente, la estabilización y el desarrollo visual concluye a la edad de los 9 años. ¿Hasta qué edad vamos a desarrollar nuestra visión? Hasta los 9 años. ¿Ya? Es la visión con la cual se van a quedar toda su vida. La visión que tienen ahora es con la que han llegado a sus 9 años. ¿Ya? Entonces, si tienen buena visión, es porque han recibido una buena estimulación siendo niños. ¿Ya? Entonces, ahí se termina. No toda la vida se desarrolla la visión. Obviamente, los primeros años de vida son donde más se desarrolla la visión, esos son los más importantes. Bueno, porcentaje de desarrollo visual. Por ejemplo, un recién nacido tiene el 5% de la visión de un adulto. A los 2 a 4 meses alcanza ya el 20%, al año el 30 a 40%, a los 3 años el 50% y a los 5 o 6 años ya alcanza el 100% de la visión. Obviamente siempre y cuando haya recibido una buena estimulación, ¿no? Porque si no ha recibido una buena estimulación puede tener 3 años y seguir en 5%, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es un avance progresivo. No será hasta la edad de 9 años que alcancen la madurez completa del sistema visual. En este periodo el sistema es muy vulnerable, ¿no? Entonces, entre los 0 y los 9 años, que es el desarrollo visual, los ojos de los niños son muy delicados. Porque si hay algo que impida que el niño reciba una buena estimulación, eso va a provocar una enfermedad que se llama ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? Es cuando un niño no ve bien porque siendo en la etapa de desarrollo no ha recibido una buena estimulación. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Un niño que ha nacido con el párpado caído, el párpado está cerrado, no puede abrir casi el ojo. ¿Ese ojo va a recibir buena estimulación? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, llega a los 12 años, lo operan, ¿tendrá buena visión?
No. ¿Qué tiene? Ambliopía. ¿No? Ambliopía porque no ha recibido buena estimulación. Entonces, son conceptos, como les digo, que estoy dando. Vamos a profundizar en otros temas, pero más o menos para que tengan idea. Doutor, Sim. uma pergunta. É o nível de 3 anos que a musculatura do suolo se adentra e em todo se bate quando se caminha. É um problema grave? Claro, si desvía el ojo, o sea, cuando el niño tiene estrabismo, que es cuando los ojos se desvían, muchos estrabismos hacen que no desarrolle la visión. Puede quedar con la visión disminuida. No, ahora, si se va así, hay que ver si es solamente por la parte ocular o también hay una parte neurológica también. ¿No? Hay que hacer una evaluación completa. Bueno, embriología. Embriología siempre me ha parecido un tema un poco difícil de entender, pero lo he tratado de hacer como lo hago siempre en todas las clases, de la forma más fácil. ¿No? La embriología igual para entenderlo, pero espero que ustedes sí lo entiendan de la forma como lo hemos resumido esta parte. Bueno, el ojo se forma por la fusión de varias estructuras. El ojo no se forma de una sola cosa, sino que varias estructuras se unen y forman el globo ocular, que proceden de tejidos embrionarios distintos, el ectodermo y el mesodermo. Ahora voy a hacer una pregunta de examen. A ver, ¿quién me quiere responder? A ver, un valiente que quiere responder. Facilito. Un voluntario, a ver, o voluntaria. Bien fácil. Fácil. Fue preguntado tú. No, no sé. A ver. Sí. Bien fácil. Pregunta de examen. ¿Qué tejido embrionario no interviene en la formación del globo ocular? ¿Qué responderías? Esa es una pregunta de examen que a veces pongo. ¿Qué tejido embrionario no interviene en la formación del globo Creo que é o ocular? mesodermo, não? Endodermo. En la formación del globo ocular intervienen el ectodermo y el mesodermo. O sea, por lo tanto, aquí no pinta nada el endodermo. Pregunta de examen, esa estamos preguntando. Bueno, entonces el ectodermo y el mesodermo forman todas las estructuras del globo ocular. ¿Ya? Para entender un poquito cómo se forma el globo ocular, tenemos que entender cómo se forma el sistema nervioso, porque los ojos van a nacer del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, ¿qué forma el sistema nervioso embrionario? Lo que va a formar el sistema nervioso embrionario es el ectodermo. El ectodermo comienza con una placa. Aquí podemos ver en esta imagen, ahí está de verde el ectodermo, de amarillo el mesodermo y de celeste el endodermo. ¿Ya? Entonces, el ectodermo empieza como una placa, como ven acá, una placa. ¿Ya? Esta placa de ectodermo no se queda como placa, sino que esta placa va a ir cerrándose. Se va a ir cerrando así hasta convertirse en un tubo. ¿Ya? De placa de ectodermo pasa a ser un tubo de ectodermo. Este tubo de ectodermo se llama tubo neural, porque este tubo neural es el que va a formar el sistema nervioso embrionario. Este tubo, en la parte cefálica, se va a dilatar y va a formar el sistema nervioso central. En la parte caudal se va a adelgazar y va a formar la médula espinal. ¿Entienden? Entonces, el ectodermo, que forma el sistema nervioso, primero es una placa, de ahí se cierra y termina cerrando y forma el tubo neural. La parte cefálica, sistema nervioso central, la parte periférica, el sistema, la médula espinal, perdón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que explica acá. Entonces, el primero empezamos describiendo eso, que el ectodermo va a formar el sistema nervioso cerrándose. Bueno. Tras cerrarse los pliegues del tubo neural, va a haber un ectodermo que se va a separar y va a formar un segundo ectodermo, que es el ectodermo superficial. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se está cerrando el tubo, ya se está cerrando, se está volviendo un tubo neural, parte del ectodermo se va a separar y queda separado, y ese ectodermo se conoce como ectodermo superficial. Aquí se puede ver, aquí está la placa de ectodermo y en color plomo está el ectodermo que termina separándose. Entonces se está cerrando, se cierra, pero una parte del ectodermo se separa. Por lo tanto tenemos dos tipos de ectodermo: el neural, que va a formar el sistema nervioso, y el ectodermo que se separa va a formar epitelios principalmente, los epitelios oculares entre las principales estructuras. ¿Ya?
Bueno, el ojo se desarrolla en el extremo anterior del tubo neural llamado prosencéfalo, que es el cerebro primitivo. Aquí te podemos ver ya el tubo neural, ya diferenciado, ¿no? Se forma el tubo y en la parte cefálica se van diferenciando las estructuras del sistema nervioso central. Pero el bebé tiene hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho, ¿sí o no? Sí. No. Sí, no. La primera, el cerebro primitivo tiene tres partes que son prosencéfalo, ¿no? Mesencéfalo y romencéfalo. ¿Ya? Prosencéfalo, mesencéfalo y romencéfalo. Esas son las primeras. Y estas incluso todavía se van a diferenciar. Esta, por ejemplo, se diferencia en telencéfalo y diencéfalo. Y de ahí recién se va a convertir el telencéfalo en hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho. Entonces, inicialmente el sistema nervioso central se divide en prosencéfalo, mesencéfalo, romencéfalo. En el prosencéfalo, ¿ya?, es donde van a aparecer los ojos. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a ir viendo esta ahorita. ¿Entiendes por qué entonces se forma el tubo neural? Para formar todo eso que estamos viendo allá. Bueno, entonces cuando se está cerrando la placa de ectodermo, en el día 22 aparecen unos pequeños surcos internos. Estos surcos se llaman surcos ópticos y son la primera señal de que los ojos están apareciendo. Este es el primer indicativo que ya se están empezando a formar los ojos. ¿Ya? Estos pequeños, después la placa de ectodermo termina cerrándose, obviamente lo estamos viendo así, ¿no? Estamos viendo así el tubo neural, termina cerrándose y estos surcos se van a agrandar y van a formar dos evaginaciones que se llaman vesículas ópticas primarias. Entonces es la segunda etapa del desarrollo del globo ocular. Finalmente estas vesículas ópticas primarias, ¿qué va a pasar? Van a sufrir una pequeña invaginación, quiere decir que esta parte que era redonda se va a invaginar y van a formar la tercera parte del desarrollo embriológico, que es la vesícula óptica secundaria o la copa óptica. Ya, si ustedes se dan cuenta, esto empieza a aparecer como una copa de vino, pero se llama copa óptica. Entonces, esta copa óptica, para que entiendan un poquito, entonces queda así, de aquí se va a ir formando el globo, se va a alargar, aquí va a formar la córnea, aquí va a aparecer el cristalino. Entonces, esas son las etapas del desarrollo: surco óptico, vesícula óptica primaria y vesícula óptica secundaria o copa óptica. Tiene que pasar por todo ese proceso para ir formando el globo ocular. Bueno, entonces la vesícula óptica, que la podemos ver acá, está en el prosencéfalo, ¿no? Inicialmente. Ahí es lo mismo, surcos ópticos, vesículas ópticas primarias y se vuelve vesícula óptica secundaria. Entonces aquí vemos la vesícula óptica primaria, aquí se imagina y vemos viendo cómo la copa óptica entonces va formando el globo ocular. Entonces eso es fundamental en estas etapas en el desarrollo. Bueno, habíamos dicho que también en el globo ocular, pero no me salta, ¿no? Interviene el mesodermo. ¿El mesodermo dónde está? El mesodermo está en todo este lugar. Todo esto depende del ectodermo neural, ¿no? Que está formando la copa óptica. El mesodermo está aquí, mesodermo, está alrededor de esta copa óptica, ¿no? Mesodermo. ¿Qué hace el mesodermo? El mesodermo va a formar elementos de nutrición, soporte y protección, así como los músculos que van a dar movimiento al ojo. ¿Ya? Entonces podemos dividir de dónde derivan cada una de las estructuras según la diferencia, o sea, la capa que tomemos en cuenta. Por ejemplo, el ectodermo que se logra separar va a formar principalmente epitelios: epitelio corneal, epitelio de la conjuntiva, epitelio de los párpados, epitelio de las vías lagrimales. Pero también forma un elemento muy importante que es el lente interno del ojo, que es el cristalino, que vamos a ver enseguida. El ectodermo neural es el que forma la copa óptica, ¿no? Aquí la copa óptica va a formar aquí la retina y el nervio óptico, ¿no? Entre los más importantes, pero también forma otras estructuras. Y el mesodermo va a formar vasos sanguíneos, la esclerótica, la órbita, los músculos externos del ojo, parte del vidrio y muchas otras cosas que están resumidas ahí para que ustedes sepan entonces de dónde deriva cada parte de la estructura del ojo. Bueno, hay cosas que debemos destacar en este desarrollo. En primer lugar, el cristalino. El cristalino es el lente interno que tiene el ojo, ¿no? Este cristalino se va a formar a partir de la cuarta semana.
¿ya? El cristalino aparece o se genera del ectodermo que se separa. Ese ectodermo que se ha separado, que es el ectodermo superficial, que es este de acá, va a sufrir una pequeña invaginación de una parte de él y finalmente eso se va a separar y el cristalino va a ser dependiente o se va a formar de este ectodermo superficial que está cerca a la copa óptica. Simplemente ese dato. Otro dato importante, el ojo inicialmente se nutre por una arteria que solamente está en la etapa embrionaria. Es por eso que esta arteria va a ingresar por una abertura en la parte inferior del ojo que se llama fisura embrionaria, fisura toroidea o fisura hialoidea. Es una abertura que tiene la copa óptica, ¿ya? Esta abertura va a permitir que ingresen unos vasos, una arteria principalmente que se llama la arteria hialoidea. Esta arteria hialoidea es la que va a irrigar el inicio al ojo, la parte interna del ojo, ¿ya? Y llega a la séptima semana y a la séptima semana esta arteria hialoidea ya no es necesaria, por lo tanto desaparece y una vez que desaparece se cierra el lugar por donde ha entrado, que es la fisura embrionaria. Esto es muy importante para entender una patología congénita. Repito, entonces las primeras semanas del desarrollo embriológico aparece una abertura en la parte inferior, ingresa la arteria hialoidea y llega algunas semanas, desaparece y se cierra la fisura embrionaria. ¿Ya? Doctor, la patología que podría existir entonces, que no... Ahorita vamos a hablar de patologías, sí, vamos a llegar. Bueno, entonces la arteria hialoidea, aquí también la podemos ver, ingresa, irriga el ojo embrionario, pero después termina desapareciendo y en su lugar queda un canal transparente que se llama conducto hialoideo o canal de Cloquet, que no tiene mucha importancia en la persona adulta. ¿Ya? Bueno, otra cosa que también es importante rescatar es que en los niños los párpados están unidos y es hasta el séptimo mes del desarrollo que recién los párpados se separan. ¿Bueno? Y es así que vamos a entrar a la última parte, que son las malformaciones congénitas. La etiología de las malformaciones oculares es compleja e incluye factores ambientales y genéticos, ¿ya? Las causas ambientales pueden corresponder a factores químicos, biológicos o físicos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las malformaciones son de causa genética, es decir, no las podemos, normalmente no se pueden evitar, porque la persona ya nace con la malformación, ¿ya? Es un daño en su genética, en sus cromosomas, en alguna situación donde ya está el daño y va a nacer el niño con la malformación. Sin embargo, existen factores ambientales que pueden hacer que un niño que debería nacer sano, nazca con una malformación. Y se dividen en tres: químicos, biológicos y físicos. A ver, para no dormirnos, vamos a hacer ejercicio entonces, ¿ya? ¿Qué agentes químicos conocen ustedes que pueden llevar a malformaciones? A ver, mencionen. Medicación. Medicamentos, sí. ¿Qué más? Drogas, sí. Tabaco, sí. ¿Alcohol también? Alcohol también. Muy bien. ¿Algo más? ¿Se te ocurre? Está bien, prácticamente han hecho casi todo. Tabaco, alcohol, drogas de abuso, medicamentos, ¿no? A veces es un gran problema. A ver, la mujer no sabe que está embarazada y resulta que justo se resfría, ¿no? Y va a tomar antigripales, ¿no? Y resulta que después se entera a las semanas que está embarazada. Ese niño puede ser malformación, ¿no? Bueno, agentes biológicos se refieren a microorganismos que pueden producir malformaciones. ¿Cuáles son? ¿Qué microorganismos producen malformación? Vírus, bacterias. Varios. Algo. Dar bien a sus docentes. ¿Ah? Uno que estaba de chica, decía, chica, decía. Los de microcefalia, chica. ¿Qué más? Toxoplasmosis, muy bien. Antes decían, ¿no? El TORCH, decían. ¿Qué era el TORCH? TORCH era toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes virus. Esos producen malformación, ¿no? Sífilis, toxoplasmosis, rubiola. Entonces, y múltiples enfermedades, especialmente virales, pueden producir, si le da la mamá, pueden llegar a producir malformación en el feto, ¿no? Agentes físicos, ¿qué creen que entra en agentes físicos? Trauma, muy bien, y falta uno bien importante. Si usted está embarazada,
avisen. ¿Dónde dice eso? Vamos a X. En los rayos X, ¿no? La radiación, factor muy importante que puede provocar malformación. ¿Por qué les hago hacer este ejercicio de pensar estas cosas? Porque si ustedes alguna vez tienen un niño que tenga malformación, tienen que preguntar todo lo que hemos hablado ahorita. Toma actual alcohol, se ha medicado tal vez durante el embarazo, tal vez han hecho algún estudio imagenológico durante su embarazo y cosas así, ¿no? Vamos con las patologías. Primera patología congénita, coloboma. ¿Qué es el coloboma? El término significa ausencia de tejido, que falta el tejido, y se debe a la falla de la fisura embrionaria. Hemos dicho entonces que el ojo tenía una abertura en su parte inferior, y esta abertura tiene que cerrarse después de que desaparece la arteria hiaroidea. Pero desapareció la arteria hiaroidea y esto no se ha cerrado. Si no se cierra, ¿qué va a dar lugar? Al coloboma. ¿Qué es el coloboma? Es la falta de formación de tejido en alguna estructura ocular. Como esto no se cierra, una parte del tejido ocular no se va a formar, ¿ya? Puede ocurrir de forma aislada o como parte de diversas enfermedades genéticas y síndromes neurológicos. A veces la persona tiene solamente esa malformación ocular y del resto es sano, no tiene nada, ¿ya? Pero hay otras personas que tienen otras malformaciones. Cuando tengan más de una malformación, tienen que pensar en un síndrome, no se olviden, ¿ya? Yo siempre me acuerdo, en mi época, ¿no? Neurólogo decía, a ver, este paciente tiene esto y esto. Con esos 4, vayan a buscar, ¿qué síndrome es? Decía, ¿no? Esa vez no había internet, tenía que ir a la biblioteca, libros de síndromes, un libro así grueso, y ahí buscar hoja por hoja, a ver cuál coincidía con todo lo que tenía el paciente, ¿no? Hasta encontrar un trabajo terrible. Pero ahorita ustedes tienen la ventaja de la tecnología. Pueden poner coloboma, sindactilia, hiposfama, espina bífida, Google, buscar y les da el síndrome. Así que es mucho más fácil ahora diagnosticar esas cosas, ¿no? Entonces puede ser siempre que un niño tenga una malformación, hay que buscar que no tenga otras malformaciones en el mismo órgano o en el resto del cuerpo, ¿ya? Bueno, este tipo de defecto puede aparecer en cualquier estructura ocular, desde la córnea hasta el nervio óptico, ¿ya? Pero principalmente va a afectar al párpado, al iris, al cuerpo ciliar, al cristalino, a la retina, a la toroides y al nervio óptico. El párpado tiene un mecanismo causal distinto. Normalmente cuando es una falta de un pedazo de párpado, el párpado no tiene que ver con la fisura embrionaria, eso es un problema genético normalmente. Pero aquí vamos a ver ejemplos entonces de coloboma. Coloboma de iris es cuando le falta un pedazo al iris. Esto es de nacimiento, así nace la persona. No es que, que me han operado, he sufrido un golpe y ya quedado así mi ojo. No, esto no es. Coloboma es de nacimiento, ya el niño nace así, faltándole un pedazo, ¿no? Yo siempre me acuerdo que había un caso muy famoso, no sé si han escuchado el caso de la niña Madeleine, que se ha perdido, desaparecida. ¿Han escuchado? Una característica que tenía esa niña era que tenía un coloboma de iris, ¿no? Entonces por eso era un dato que buscaba, ¿no? para tratar de encontrarla. Entonces falta un pedazo. Puede haber coloboma de párpado, es decir, falta un pedazo de párpado, no se forma un pedazo de párpado, ¿ya? Puede haber coloboma de cristalino. El lente cristalino es un lente circular esférico, pero vemos que aquí le falta un pedazo, ¿no? También puede darse ese caso. Puede haber coloboma de retina y coroides. En este caso aquí podemos ver el nervio óptico, que está acá, pero por debajo vemos que falta un pedazo de retina y coroides. Entonces el coloboma de nervio óptico, aquí debería estar el nervio así como este, bonito, redondito y circular, pero no hay. En vez del nervio óptico tenemos un tejido blanquecino que indica que no hay nervio óptico, no se ha formado, ¿no? Esto es de nacimiento, entonces coloboma de nervio óptico. Entonces este sería, doctor, una persona ciega, ¿no? En el caso del coloboma de nervio óptico, sí, siempre. Quando uma pessoa já nasce com isso, vai ter problema da visão do mesmo jeito? ¿Va a tener problema de la visión? Mais para frente. Por toda a vida. Claro, esto normalmente si le falta el nervio óptico, pues normalmente no hay nada que hacer. Coloboma de retina seguramente va a tener una parte ciega en su visión, ¿no? Coloboma de cristalino, esto puede generar problemas de visión doble y demás cosas. Coloboma de iris también puede generar sensibilidad a la luz y alteraciones
a enfocar, sí pueden dar problemas. Otra patología, microftalmia y anoftalmia. Microftalmia significa que la persona nace con un ojo más pequeño de lo normal. Aquí podemos ver un ojo normal y su otro ojo pequeñito, microftalmia. O sea, ha nacido así. Anoftalmia, cuando la persona nace y no tiene ojo. ¿Ya? Uno le abre y en vez de ojo hay un control de una cavidad. Entonces, ausencia de glóbulos. Estas malformaciones se deben a agentes infecciosos, virus como las rubiolas, citomegalovir, toxoplasma, varicela, herpes, exposición a pesticidas, drogas, alcohol, radiación, causas genéticas, todo lo que hemos mencionado hace un momento. Pueden desencadenar o esta otra. Dentro de la microftalmia se encuentra la anoftalmia, que es un ojo pequeño, pero anatómicamente sin otra alteración. Muchos de estos ojos microftálmicos pueden tener malformaciones internas, pero hay una variante que es el nanoftalmos, donde el ojo es pequeño, pero anatómicamente está bien. Quiere decir que todas las estructuras internas están conservadas, simplemente es un ojo más pequeño de lo normal, nada más. Pero en otros casos de microftalmos hay daño interno y ya se no tiene visión. ¿Ya? Por lo general se acompañan de otras malformaciones y de órbitas pequeñas. La formación de la órbita dependerá de la estimulación del ojo en desarrollo. Estos niños que tienen microftalmos o anoftalmos normalmente no desarrollan la órbita. Esto es una tomografía donde puedo ver una órbita bien desarrollada y una órbita pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Que para que el hueso, este hueso de acá, se expanda, se abra, necesita que el ojo, un ojo que vaya creciendo en su interior. En caso de tener un ojo muy pequeño o no haya ojo, eso va a generar que la órbita tampoco desarrolle y eso puede generar asimetrías faciales muy evidentes, ¿no? A ver, vamos a preguntar algo. ¿Dónde está? ¿Quién? A ver. Nada sobre medicina. A ver, la señorita de blanco. ¿Crees en los cíclopes? ¿Hay cíclopes en la vida real, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puede haber programación. Ah, ya, bien, ya, está bien. Pues sí hay cíclopes. ¿Ya? Ciclopía y sinoftalmia. Bueno, ciclopía, que la persona tiene un solo ojo. ¿Ya? Sinoftalmia, que tiene ambos ojos, pero ambos ojos están fusionados, unidos de una forma parcial. Bueno. Estas anomalías son infrecuentes y los ojos pueden estar fusionados de una forma completa, quiere decir que solamente se llega a formar un solo ojo, como en la ciclopía, o pueden estar fusionados parcialmente, como en la sinoftalmia. ¿Ya? Estos pacientes suelen presentar también una nariz tubular, prosbóside, o sea, la nariz en estos casos está encima del ojo, ¿no? Una prosbóside por encima del ojo, a veces no tienen ni nariz también, como en este otro caso. Estos defectos severos del ojo se asocian a otras alteraciones, tanto craneales como cerebrales, que son incompatibles con la vida. Normalmente estos niños nacen muertos, porque no solamente la malformación ocular, sino tienen malformaciones cerebrales y craneales. ¿Ya? Aparece por un defecto de la división del cerebro que lleva a lo prosencefálico. Lo que habíamos hablado con el compañero, ¿no? Hemos dicho que el cerebro primitivo está conformado por el prosencéfalo. Este prosencéfalo se tiene que dividir en diencéfalo y tenencéfalo, y finalmente el tenencéfalo se va a volver el hemisferio izquierdo y derecho. Doctor, Sí. pero esta ciclopia es algo muy raro, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? muy raro. Pero entonces, ¿qué pasa si el prosencéfalo no se divide en tenencéfalo y diencéfalo? Porque su primera división pues va a provocar este tipo de alteraciones. ¿Ya? Por eso se llama oloprosencefalia. Bueno. Otra patología, catarata. ¿Catarata con quién? ¿Qué es la catarata? La catarata es la opacidad congénita del lente cristalino, ¿no? Todos nosotros en nuestro interior tenemos un lente que se llama el cristalino. Y como su nombre se llama, ¿de qué color será el cristalino? Blanco. No, que blanco. ¿Cómo que blanco? Transparente, pues cristalino, ¿no? Entonces, ese lente interno que tenemos es transparente. Pero en algunas enfermedades pueden provocar que el lente no sea transparente, sino que se vuelva opaco, que pierda su transparencia. En ese caso, cuando el cristalino se vuelve opaco, ya no se llama cristalino, pasa a llamarse catarata. Y la catarata se puede ver a través de la pupila. ¿Ya? Entonces, las causas pueden ser múltiples: hereditaria, infecciones intrauterinas, enfermedades metabólicas, radiación desconocida y otras múltiples causas que pueden hacer que el niño ya nazca con el cristalino opaco. ¿Esto puede provocar ambliopía? ¿Qué opinan?
Sí. Sí. ¿Alguien más está de acuerdo con él? No hay entrada de luz. Exacto. Muy bien. El único que ha entendido es él. Hemos dicho que cualquier cosa que evite una buena estimulación de los ojos va a evitar el desarrollo, ¿no? Esta masa blanca aquí va a dejar entrar una buena estimulación al ojo. No. Eso genera miopía y el ojo no desarrolla visión. Bueno. Otras malformaciones. Aniridia, falta de iris. ¿Cuál era el iris? Lo que le da el color a nuestros ojos, ¿no? Malformación congénita caracterizada por ausencia incompleta del iris, se puede asociar al tumor de Wilms. Bueno, el tumor de Wilms es un tumor maligno renal que cuando un paciente no tiene iris hay que de todas formas descartarlo, ¿ya? Cliftoftalmia, presencia de una membrana cutánea continua que reemplaza los párpados y se asocia a un ojo mal formado. Hay personas que nacen con una cubierta de piel en vez de los párpados y abajo está un ojo que está mal formado, que no puede no tener visión. Es otra malformación. Policoria, varios orificios pupilares que puede deberse a persistencia de alguna membrana o algún residuo embrionario a nivel de la pupila. Poli es varios, coria es pupila. Quistes dermoides, también llamados quistes de cola de ceja, son quistes con los cuales el niño nace y está al final de la ceja, ¿no? Dice, doctor, desde que ha nacido mi bebé tiene aquí esta bolita, mire, tiene una bolita ahí, ¿no? Diodrita. Bueno, es un tumor benigno de células germinativas que presenta tejido variado en su interior. Aquí puede haber pelos, músculo, puede haber grasa y mucho. Es un tumor benigno que es por una malformación simplemente. Esto se opera y se saca y listo. Por estética simplemente, ¿no? Porque no produce molestias. Persistencia de la arteria hialoidea. La arteria hialoidea es la arteria embrionaria que llega a las primeras semanas el ojo embrionario. Tiene que desaparecer a partir de la séptima semana. Pero ¿qué pasa si no desaparece? Y tenemos aquí está la nervio óptica y aquí vemos la arteria hialoidea todavía presente al medio del ojo. ¿Qué pasa si no desaparece? Pues puede dar problemas en la persona y el principal es que puede ser causa de que el ojo tenga sangrados internos porque es una vasculatura anormal que tiene el ojo, ¿ya? Doctor, Sí. pero si la arteria hialoidea no desaparece, la fisura también no se cierra, ¿no? Se cierra, normalmente ¿Se cierra? puede cerrarse, pero la arteria logra abrirse camino y persistir en el lugar. Ah, sí. Pero también podría no cerrar y haber también un color. Hipertelorismo. ¿Qué es el hipertelorismo? Es cuando los ojos están demasiado separados, ¿no? Y eso se debe a que las órbitas que alojan a los ojos se desarrollan muy separadas, ¿no? A una mayor distancia a lo normal, y eso genera entonces que estas personas tengan esta amplia separación. También puede darle problemas visuales. ¿Preguntas? ¿Dudas? La mayoría de esas enfermedades son irreversibles, entonces. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, la ciclopía es fatal. Sí. E lá na catarata congênita? Eso es, se puede quitar. Supera. Lo vamos a llevar. Poco a poco. Como digo, estamos